Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la pulquería Las Duelistas de la calle de Aranda, en el centro histórico de la Ciudad de México. Confucio dijo que los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos a vivir con nosotros. El vicio, según el diccionario, significa mala calidad o defecto en las cosas, falta de rectitud o defecto moral en las acciones, hábito de obrar mal. El significado que se usa con más frecuencia es gusto especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. Aunque seguramente es más fácil relacionar el vicio con el consumo excesivo de alcohol, de pulque, de tabaco, también se puede aplicar a la vanidad, a la pereza, a la gula, a la avaricia, a la arrogancia, al egoísmo, en fin, todas esas propiedades odiosas y desproporcionadas de las cuales todos podemos ser víctimas en algún momento. Pero, ¿qué es un vicio? Bueno, un vicio es un placer excesivo, una búsqueda de sensaciones nuevas, una forma de buscar dentro de nosotros, en fin. Un vicio no debe ser descalificado moralmente. Todos hemos pasado cerca del vicio alguna vez. ¿O acaso usted no tiene ningún vicio? Quédese estos minutos con nosotros a pensar en los vicios y a conversar de literatura. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hace algunos años, Tusquets Editores, bajo su sello Los Cinco Sentidos, publicó Dime cómo andas, te drogas, vistes y comes y te diré quién eres, con un título un algo hechizo de Honoré de Balzac. Este escritor francés fue un gran cronista y observador de su tiempo. Sin duda su vicio fue escribir, pues dejó una enorme obra de gran calidad. Uno de sus objetivos, que no llegó a completar, fue escribir el libro que titularía Tratado de la Elegancia, que pretendía abordar todas esas minucias de la vida cotidiana, desde el vestir, caminar, comer, divertirse. El libro nunca fue completado, pero quedaron por ahí algunos ensayos, como los que forman parte de este libro, de título, como digo yo, un tanto hechizo. El primero de ellos se titula Teoría del Andar, en el cual pretende hacer una clasificación de la forma de andar de las personas para poder vislumbrar su personalidad. Un día después de horas de observación y de haber registrado varios tipos de andar en su libreta, Balzac llega a la conclusión de que todos tenemos un caminar distinto, un rasgo que nos hace únicos, además de que el estado de ánimo influye en el ritmo de las piernas. Este tipo de observaciones le ayudaron a construir los personajes de sus novelas. En su texto titulado Tratado de los Excitantes Modernos, Balzac hace un recuento de las 5 sustancias de descubrimiento reciente que habían sido escritas en 1883 y cuyo consumo en exceso, según él, perjudicaba la salud. El alcohol, el azúcar, el té, el café y el tabaco. De acuerdo con Balzac, los órganos del cuerpo humano necesitan trabajar para desintoxicar al cuerpo de tales sustancias, pero si estas son consumidas en exceso, los órganos terminan por colapsar y así adelantar la muerte del individuo. Sin embargo, aunque no de manera del todo explícita, Balzac afirma que estas sustancias tienen sus virtudes, pero que no hay hombre que sepa moderar su consumo. Así dice que los rusos y los franceses abusan del alcohol, que los africanos y árabes aguantan mejor el café que los europeos, que quizá el descubrimiento del chocolate envileció a España y que el té es un brebaje poco confiable. Claro que para realizar la mayoría de estas afirmaciones, el mismo Balzac degustó todos estos placeres, aunque se queja de su abuso. El gran Balzac se tomaba 30 tazas de café al día. ¿Oyó usted bien? 30 tazas. Hace algunos años, José J. de Olañeta, editor, publicó el libro del amante del whisky de Pierre Casamayor y Marie José Colovani. Se trata nada más y nada menos que de un diccionario del whisky. ¿Cuál es su bebida favorita? Si su respuesta es el whisky, no puede perderse esta enciclopedia. El origen del whisky se da en un terreno que ahora ocupan Escocia e Irlanda, y el vocablo viene del dialecto céltico. Las primeras tentativas de la destilación quizá no provengan de las calendas griegas como afirman los autores, sino de mucho antes.
Lo cierto es que con el paso del tiempo y el choque de culturas, el intercambio de experiencias y el conocimiento de cada vez más especies, la elaboración de los alimentos en general y de lo que después se convertiría en whisky fue evolucionando. Los primeros registros de aparición de la palabra whisky datan de 1618. Esta palabra formaba parte de la lista de los gastos funerarios de un tal señor de la Highlands. Ya desde entonces, el whisky tenía la reputación de acabar con la melancolía y alegrar los corazones. Durante el siglo XVII, los entierros fueron el pretexto para terribles borracheras, situación que no ha cambiado radicalmente en nuestros días. Así que whisky se arraigó tanto en la sociedad escocesa, sobre todo que tras la abolición del Parlamento escocés y el Tratado de la Unión de 1707, las tentativas del gobierno por instaurar impuestos cada vez más duros exacerbaban a los escoceses, lo cual provocará darle rienda suelta a su espíritu fraudulento y sedicioso. Robert Burns traduce este deseo frenético de independencia en una frase consigna: libertad y whisky van de la mano. Luego de un poco de historia, el libro ahonda en la fabricación de diferentes tipos de whisky, en los grados de alcohol, en los whiskies del Nuevo Mundo y de otros países, así como un pequeño manual del perfecto bebedor del whisky. Si usted tiene este vicio o simplemente le gusta, busque este libro. Al fin que, como dijo el conde de Chesterfield, la gente en general soporta mucho mejor que se hable de sus vicios y crímenes que de sus fracasos y debilidades. No tenemos mesa de novedades, pero tenemos la barra de las duelistas, la pulquería de la calle de Aranda. Tomemos estos libros interesantes del Fondo de Cultura Económica, que ha publicado 2 estudios importantes, uno sobre el alcohol en los países de desarrollo, una perspectiva de salud pública. El alcohol ha acompañado al ser humano desde siempre. Junto con los placeres y beneficios que muchos bebedores obtienen, el alcohol causa también muchos problemas sociales, de salud. Se relaciona con el alcohol y los ensayos que integran este libro estudian las políticas públicas alrededor del territorio social y personal del alcohol. También del Fondo de Cultura Económica, políticas sobre la cannabis, la marihuana, la droga ilegal que más se consume en el mundo. Este libro describe las características químicas de la droga y el régimen de control de drogas en el mundo internacional. También usted podrá encontrar una reseña sobre el consumo de la marihuana en el mundo. Otro vicio en el que yo incurro siempre que puedo, el fútbol. Planeta acaba de publicar historias insólitas de los mundiales de fútbol, de Luciano Wernicke. Increíbles historias del deporte más popular del mundo. Si tiene como yo el vicio del fútbol, vaya y compre este libro informado, raro y divertido. Oigan esto, el escritor William Burroughs, autor de Yonkie y el almuerzo desnudo, mató a su esposa de un tiro en la cabeza mientras jugaban a Guillermo Tell. Esa es una de las versiones. Homosexual, yonki, homicida, no hay nada en Burroughs que pueda dejar indiferente a la sociedad. Decía Burroughs: nunca me he arrepentido de mis experiencias con la droga. Creo haber usado en varios periodos heroína y mi salud es mejor de lo que sería si nunca hubiese sido adicto. Verlaine y Rimbaud se amaron. Sí, como usted lo oye, se amaron y mantuvieron una relación escandalosa que subía de tono cuando consumían cantidades considerables de ajenjo. Un día Verlaine compró una pistola y le dio un tiro a Rimbaud. Estos 2 poetas centrales del simbolismo francés y el gran jefe Burroughs hicieron que sus placeres, sus vicios, se convirtieran en delitos. Estas historias y otras muchas que tienen que ver con adicciones, delitos, trago y droga, pueden encontrarse en un libro muy interesante publicado hace tiempo por la editorial Alfaguara, de José Ovejero, Escritores Delincuentes. Decía Plutarco: quien tiene muchos vicios tiene muchos amos. El gran escritor inglés Malcolm Lowry vivió un tiempo en México
y escribió una de las novelas cumbre del siglo XX, Bajo el volcán. El Fondo de Cultura Económica publica una magnífica biografía escrita por Gordon Booker, Perseguido por los demonios, vida de Malcolm Lowry, quien conoció el infierno del alcoholismo, vio el abismo y finalmente se dejó llevar por él. En uno de los capítulos de esta biografía puede leerse esto. Corría el año de 1938. Jan, la pareja de Lowry, regresó a su vieja guarida del Hotel Canadá y ahí se habló de ir a Acapulco para empezar de nuevo. Pero él no dejaba de beber y dijo que necesitaba ir a Oaxaca, donde se hacía el mejor mezcal, y no hubo forma de disuadirlo. Bajo el volcán se había apropiado de él y necesitaba vivir en persona ciertas experiencias. Estaba en busca de algo, adentrarse más en el infierno para compartirlo con el personaje de su novela. En sus últimos días con Jan en la Ciudad de México, Malcolm dijo que pasaba buena parte del tiempo en burdeles. Su fascinación por las prostitutas nunca lo había abandonado. Se comparaba con Toulouse-Lautrec y mató al personaje de su novela después de un amor a oscuras en la cantina El Farolito de la ciudad de Cuernavaca. Un día dejó a Jan en el Hotel Canadá a las 5 de la mañana en busca de una cantina. Volvió horas después completamente borracho y con un perro callejero al que había recogido en la calle. Lo metió en la cama y Jan lo empujó fuera de ella. Malcolm dejó el cuarto furioso. Ese día, ella le escribió una carta de amor y le dijo que si dejaba de beber, ese día se quedaba con él. Malcolm Lowry respondió no. Según contó después Lowry, esa fue la decisión más triste y destructiva de su vida. El público encontrará, como todas las semanas en este espacio, una ventana por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Nadie se deshace de un vicio tirándolo por la ventana, hay que sacarlo de la casa peldaño a peldaño por la escalera. Mark Twain. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Le agradecemos a Arturo Garrido su hospitalidad aquí en Las Duelistas. Soy Rafael Pérez Gall y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.